ver, Isquia Siches pudo haber sido una adelantada a su época. No se les valoró, dijeron algunos. Cuando dijo, volvieron con todos los aviones y que finalmente, recuerdan ustedes, todo era falso, diciendo que en el gobierno anterior había despegado un avión desde Santiago con migrantes que se estaban irregulares y con órdenes judiciales, de expulsión, y que había llegado o que había ido a Venezuela y que había tenido que volver a Santiago, y que nadie, ni los medios, ni nadie, de hecho ella felicitó a las autoridades, nunca se supo, y que ella estaba destapando, se diría en buen chileno, destapando la olla. Claro. Y dijo, volvieron con todo, porque de hecho fue muy efusiva en la fue similar el tono al que está haciendo en este momento. De hecho, en ese momento casi que se hizo viral ese audio. Hubo gente que se mofaba incluso de lo que había dicho en ese entonces ministra del Interior, Isquia Siches, respecto a la situación de los migrantes irregulares, haciendo alusión a un vuelo con migrantes irregulares que habría viajado hacia Venezuela y que se tendría que haber devuelto. Bueno, casi 2 años después, una historia que en ese entonces al parecer no habría sido del todo correcta porque fue desmentida por las autoridades del gobierno del expresidente Piñera, hoy sí ocurrió. O casi ocurrió, desde el punto de vista de que todos entendían que un avión que había sido de la empresa Estelar, que había sido arrendado, que iba a retornar a un número importante de personas, tanto con una vía decisión administrativa de expulsión, es decir, del gobierno, y otros con expulsión judicial. Pero hagamos una especie de repaso de las declaraciones, porque hoy día el gobierno tuvo que aclarar lo que había sucedido. Lo primero que supimos fue que la ministra del Interior, Carolina Toá, habla de que Venezuela negó un vuelo con migrantes expulsados. Vamos a hacer gestiones para resolver el problema, dijo la ministra del Interior. Si uno escucha eso, ¿qué se imagina? Que el avión venía volando, no se le permitió aterrizar. Si nos dice que Venezuela negó que el avión llegara, uno piensa que el avión iba en vuelo. Quizá, a priori. Pero el punto es que luego sale el director del Servicio de Migraciones, Luis Taller, quien asegura que hubo un punto administrativo que no se logró cumplir, la falta de un permiso técnico de algo que habría sido como, por ejemplo, la Dirección de Aeronáutica Civil en Venezuela, que no habría entregado este permiso, y es por eso que el vuelo no se pudo ni siquiera realizar, es decir, el avión ni siquiera despegó, lo cual le baja un poco la tensión. Pero acá hay otro punto. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se habría pedido, por ejemplo, la realización de este vuelo? ¿Se habrían pedido la entrega de los permisos? Todo indica que fue encima, y la razón, porque nos preguntábamos esto, y esto es muy importante lo que tocas tú, María José, porque efectivamente, y yo sé que muchos de ustedes lo están pensando, y dejemos fuera porque al tiro aparecen, oye, que quieren cuestionar al gobierno, que quieren favorecer a uno. No olvidémonos de todas esas payasadas, porque aquí hablemos las cosas como son. Efectivamente, bajo la administración anterior salieron varios aviones en dirección a Venezuela. ¿Por qué esos aviones del gobierno anterior de Sebastián Piñera sí pudieron aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar? ¿Por qué pudieron hacerlo y por qué bajo esta administración, que tiene una afinidad, porque de hecho el propio presidente ha pedido que se levanten sanciones porque el pueblo venezolano no puede estar sufriendo las sanciones de países como Estados Unidos? ¿Por qué si el gobierno es más afín políticamente? Mira, no voy a decir cercano, porque el presidente igual ha cuestionado en algunos momentos de su discurso la situación que se vive respecto a la democracia en Venezuela, para ser justos, digamos, pero que podría tener y tomar el teléfono a alguien del gobierno y llamar a Venezuela. Además, tenemos embajador, que antes no había, y ahora sí hay un embajador. ¿Qué hace ese embajador? Llamó por teléfono a Miraflores, a la casa presidencial, y dijo, oye, autorícenme para que aterrice este avión. Entonces, cuando uno va y dice, bueno, ¿por qué antes, si era de oposición a la política o antagonista políticamente a la dictadura venezolana, hoy día que hay mayor afinidad, o que al menos se respetan algunos códigos, ¿por qué no lo pueden hacer ellos? Bueno, la explicación está dada porque en la administración anterior se cumplían con órdenes judiciales en su mayoría, porque entiendo que también hubo decisiones administrativas cuando se echó gente, se expulsaron del país. Había una producción mayor pidiendo las autorizaciones de mucho tiempo, incluso hasta más de un mes, 2 meses,
autorización de vuelo, del plan de vuelo, la autorización, el tiempo que va a tomar el avión de Chile en Maiquetía, cuánto plazo va a ser, dónde va a cargar combustible, todo el plan. Y después se enviaban los RUT, las personas que iban a ir, o la DNI, como se llama en Venezuela, para que el gobierno venezolano, de los que venían en el avión, unos iban para la casa y otros, que pasó en varios casos, tenían que entrar a la cárcel porque se habían escapado del sistema carcelario venezolano, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, y era lo que decía Taller Correa hoy, es que ellos lo hicieron en días antes del vuelo, porque es principalmente las personas que están repatriando o que van a expulsar del país son personas que se van con orden administrativa, no con una orden judicial. Que la orden judicial tiene su tiempo y tú puedes identificar. Entonces, como estas personas son por orden administrativa, no pueden estar más de 5 días retenidas por la Policía de Investigaciones. El punto es que ahí también hay otro problema. ¿Qué pasa con estas personas si es que se cumple este plazo de 5 días, vence este plazo de 5 días y ya no tienen la posibilidad de seguir retenidas por parte de las policías? El director de Migraciones aseguró, garantizó de hecho, que ninguno de ellos va a quedar en libertad. Pero habrá que ver si es que lo que pasa es que tendrían que irse en las próximas horas. Y para irse en las próximas horas, ¿sabe cómo lo van a hacer? Un vuelo comercial. El punto es que se pueden enviar a 2 personas por vuelo comercial, exceptuando en este caso, que es con esta aerolínea, con la cual el mismo subsecretario Monsalve dijo que habían llegado a un acuerdo, que se pueden trasladar hasta 120 personas en un vuelo, pero 60 tienen que ser policías, funcionarios de la Policía de Investigaciones. Aerolínea Estelar. Claro. Que es de bandera venezolana y que haría una especie de charteo que técnicamente para entrar y salir es como un vuelo comercial. Porque ¿qué es lo que ha pasado? Llegaron vuelos de la Fuerza Aérea Chilena en el gobierno del expresidente Piñera. El gobierno o régimen venezolano decide negar el paso al espacio aéreo venezolano de los aviones de la FACH. Y es en ese punto en el cual se tiene que comenzar a realizar las expulsiones vía vuelos en aviones comerciales. Un vuelo tradicional puede permitir hasta 2 expulsados por avión, lo cual claramente podemos coincidir todos los que estamos en este momento, los auditores, nosotros, Néstor, en que 2 personas por vuelo básicamente es. Sí, lo que pasa, María José, es que eso ocurre. Para quienes les ha tocado, que son buenos observadores, a uno personalmente, que suben de repente un PDI en el Aeropuerto Internacional de Santiago con una persona, y es porque esa persona ha sido expulsada o, como pasó con el chileno que va a enfrentar un segundo juicio en Francia, recuerden ustedes, por acusado de matar a la niña japonesa, sí. Él se fue en un vuelo comercial. Y él iba custodiado y se le entrega a la policía en el país. Pero claramente ese es 1 o 2 personas en un vuelo, porque pueden poner un tema de seguridad del vuelo para el resto de los pasajeros, obviamente. Acá lo que se pide, lo que pide en este caso la aerolínea Estelar, es que sean 120 personas en un máximo, de las cuales 60 tienen que ser policías de investigaciones. Por lo mismo, cada policía resguarda a cada uno de los expulsados. La seguridad del vuelo. 60 y 60. El punto es que se llega a esta especie de acuerdo. El subsecretario Monsalve, que está, podríamos decirlo, en un escenario muy favorable con la oposición en cuanto a diálogo y trato, va a viajar dentro de las próximas semanas o en los próximos días a Venezuela para poder llegar a acuerdos. Pero claro, tenemos este tipo de revés que uno se cuestiona por qué están pasando estas cosas si finalmente estamos hablando de un permiso. ¿Por qué no se anticipan las autoridades para que no pasen este tipo de cosas, considerando que cuesta encontrar a las personas que están de manera irregular en nuestro país? Si ya se les tiene, si se les va a expulsar, ¿cómo nos podemos caer en un papel? En la burocracia pura y dura, porque estamos hablando de plazos. ¿Se podría haber hecho con mayor anticipación, Néstor? No conocemos el detalle, obviamente, la obra de ingeniería, solo lo que uno puede reportear, y los hechos evidencian que sí se puede hacer con antelación. Puede tener un punto el actual director de Migraciones al decir, mire, nosotros estas personas que vamos a expulsar son con orden administrativa, no judicial, y por ende fueron detenidas las últimas horas y las vamos a enviar a su país. Y para eso tenemos solo 5 días, y en 5 días evidentemente Venezuela puede poner muchas trabas. A ver, estamos hablando también de un gobierno que no es una democracia y donde hay un líder, porque a estas alturas, para quienes hemos estado en Venezuela y sabemos cómo funciona, es un verdadero líder
que con el dedito para arriba o para abajo, si es que deja o no que llegue el avión. Bueno, sí, es un régimen. No me vengan a decir que, perdón María José, no me vengan a decir que la autoridad aeronáutica venezolana es una autoridad que no va a consultar antes a la autoridad política de que vienen mandando un avión lleno de venezolanos porque están generando un conflicto en tal país. No, claramente estamos hablando de un régimen que no es democrático, que tiene problemas de violación a los derechos humanos, en los cuales han sido cuestionadísimas las elecciones que se han realizado durante los últimos años. Nicolás Maduro no es un ejemplo de democracia, a mi parecer, para nadie. Por ende, claramente en un país en el cual no hay libertad de prensa como correspondiese, no existen las libertades garantizadas para los ciudadanos, con niveles de violencia, sin libertad de culto ni libertad de pensamiento, claro. ¿Y qué saben? Perdón, digamos las cosas derechamente, pues saben perfectamente lo que han ocasionado también en Latinoamérica. Saben perfectamente las autoridades venezolanas, y si quieren suban la radio en la Embajada de Venezuela acá en Santiago, lo que han generado también en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia. En Argentina. En Argentina, sabe perfectamente también de lo que ha ocurrido. Y esto muy a pesar de gente muy responsable que deja todo trabajando de día y de noche para poder incluso enviar recursos a su propio país, porque fue la única forma que tuvieron para sobrevivir. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho Jaime Gazmuri, por ejemplo, embajador de Chile en Venezuela, respecto al tema del avión? Eso es parte seguramente de lo que va a seguir en esta polémica, pero solo para cerrar. Me llama la atención nuevamente la descoordinación entre dentro del Ministerio del Interior respecto a lo que sucede. Es verdad que Migraciones pasó a ser un servicio. Antes era un departamento, ahora es un servicio. Tiene otra jerarquía estructural y estructurada. Y por ende también tiene una suerte de autonomía. Pero me llama la atención que tengan que precisar a la ministra del Interior en algo tan sensible, como me gusta decir a mí, muy oreja, para todos quienes nos están escuchando, para ti, porque cuando hablamos de expulsión yo creo que hay muchos que creen que efectivamente hay que hacerlo con personas que no es todos los irregulares, permítanme, no es todos los irregulares, pero sí quienes delinquen, quienes vienen a cometer delitos, etcétera, expulsarlos. Un tema muy sensible en el debate y que no haya una coordinación ni una bajada con exactitud respecto a lo que pasó o lo que va a pasar. Llama la atención porque estamos a más de un año que asumió la actual ministra del Interior. Es un tema complejo. Yo sé que para la moneda es complejo, lo hemos hablado fuera de micrófono y ellos lo han verbalizado. Recuerden que tuvieron una postura totalmente... Miren lo que estamos ahora hablando de aviones bajo esta administración que van. ¿Recuerdan ustedes que bajo la administración anterior muchas de las personas que ahora tienen que dar explicaciones se cuestionaron y estuvieron contra la salida de esos aviones? Bueno, estaban el tema de los overoles blancos en su momento, hubo varias polémicas respecto a este tema. Acusaron de puesta en escena, acusaron de un montón de cosas y hoy día estamos, imagínense cómo ha avanzado el debate, que hoy día estamos justamente con este debate instalado en este gobierno y este gobierno está defendiendo, tratando de sacar los aviones para que lleguen a Venezuela. Claro, podrá ser cuestionable la forma en la que en algún momento se realizó, la misma lógica de los overoles blancos en el gobierno anterior, pero claramente uno se da cuenta de que las vueltas que se generan en política son de 180 grados y a veces cuesta explicárselas. Llama la atención que la ministra del Interior, porque el director de Migraciones, entre comillas, la defiende y asegura que lo que ella quiso decir es básicamente lo mismo que sucedió, pero con palabras distintas. De hecho dice, son dos formas de decir la misma cosa. Pero a mi parecer es muy distinto decir que Venezuela negó la llegada de expulsados a decir que hubo un error administrativo por la falta de un permiso. Porque puede haber sido efectivamente que Venezuela haya negado la llegada. Que no sería extraño. Que no sería extraño. Lo extraño es que les haya faltado un papel y no sepan lo que tienen que hacer en condición que son profesionales que deberían tener absolutamente claro los procedimientos, y esto no es primera vez que se hace en Chile. El punto es que acá la ministra plantea una tesis inicial que en caso de comprobarse es muy grave, pero según lo que dijo posterior el director de Migraciones, el mismo subsecretario Monsalve, da a entender que no sería tan así. Por ende, claramente, considerando las difíciles semanas que ha tenido la ministra del Interior, Carolina Toá, podríamos decir que es un nuevo revés para su administración, para su gestión como jefa de gabinete.
que está liderando, por ejemplo, todo lo que es el debate del fast track legislativo y que incluso se le amenazó de que se le va a acusar constitucionalmente si es que no se van expulsadas las 12.000 personas con orden pendiente. Entonces, en ese contexto, una declaración que podríamos decir no concita la precisión necesaria para la gravedad del asunto, la pone, a mi parecer, pendiendo del hilo y de un hilo aún más delgado. Bueno, lo cierto, para concluir, es que van a salir, se van a ir del país, pero lo van a hacer en vuelo comercial.